Quiero invitarlos a que abran sus Biblias, hermanos. Vamos a seguir mientras Dios nos permite estudiando el libro de Romanos. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo en tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos por visitarnos hoy, por este momento que vamos a escudriñar tu palabra. Háblanos, háblanos, Señor. Aunque la verdad nos incomode, trata con nosotros en las áreas en donde estamos flaqueando. Si hay una área donde no te estamos obedeciendo, háblanos. Revélanos tu palabra y concédenos conocimiento de Cristo Jesús al estudiarla en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Oh, hermanos, la gloria de Dios está paseando aquí. Os invito a compartir la transmisión. Amén. Ahorita que vamos a entrar a la palabra, estamos aquí en vivo en Facebook y también en YouTube. Así que no se les olvide compartir. Amén. Y más en este momento donde vamos a entrar a la palabra por unos 40 minutos. Aleluya. Libro de Romanos capítulo 7. Los que gustan acompañarme, o si usted está manejando, si va en camino al trabajo, a la escuela, donde sea que usted se encuentre, si no me puede seguir con la Biblia o con su Biblia, entonces solamente escúchenme. Amén. Romanos capítulo 7, ahí es en donde nos quedamos. Comparta esta transmisión con un amigo, con una amiga que no ha conocido a Cristo, porque el libro de Romanos toca mucho lo que es la gracia, lo que es el perdón de pecados, la salvación. Toca muchos temas. Puede ser que Dios hable al corazón de esta persona. Amén. Romanos capítulo 7, hermanos, vamos a iniciar. Déjenme le comparto mi pantalla. Yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Amén. Aleluya.
Vamos a comenzar, hermanos. Romanos capítulo 7 dice así: Hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste viva. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la une a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Voy a repetir el versículo 3. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Aquí Pablo toca un tema muy delicado. Y es un tema en el cual no se habla mucho hoy en día porque incomoda mucho. Pero lo que me está diciendo la palabra del Señor es que si una persona se casa con otra persona, pero su esposo o su esposa siguen vivos, se la considera adúltera o adúltero. Aleluya. Pero menciona, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, y que nos tenía atados era el pecado. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, hermanos, dice, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Aleluya. Versículo 5 dice, porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, en algún momento de nuestra vida, cuando no conocíamos a Cristo, la carne, los deseos de la carne nos dominaban a nosotros. Es decir, que hacíamos todo lo que la carne nos pedía. Nos dedicábamos básicamente a complacer a esta carne, a sus deseos pecaminosos.
Y ahora Pablo dice que ahora estamos nosotros muertos al pecado. Pero ahora al morir a los que nos tenía atados, porque sin Cristo nos encontramos atados. ¿A qué? Al pecado, a los deseos de la carne. No teníamos dominio sobre nuestros deseos carnales. Tal y como deseábamos, así actuábamos nosotros. Mas ahora, al morir al pecado, Pablo nos dice, ahora quedan libres de la ley. Y no solamente eso, dice, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo. Al recibir yo al Espíritu Santo, recibo ese poder. ¿Poder para qué? Para tener dominio propio. Poder para vencer los deseos de la carne. Muchas veces la gente le pide poder a Dios para predicar, que es bueno. Le piden poder a Dios para evangelizar, para sanar a los enfermos, etc. Pero ¿cuántos de nosotros le pedimos poder para vencer las tentaciones, para vencer los deseos de la carne? Ahora es importante notar que hemos muerto al pecado. Y al morir, dice, a lo que nos tenía atados. Ya no tenemos ataduras. Aleluya. Somos ahora libres en el Señor. Amén. Ahora, versículo 7. Que concluiremos que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Es cierto, hermanos. O sea, si no hubieran mandamientos, si no hubiera reglas, entonces, ¿cómo yo voy a saber qué regla estoy rompiendo, qué mandamiento estoy rompiendo? Entonces, ¿qué hace la ley? La ley revela el pecado en nosotros. Y dice Pablo, por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Nosotros no hubiéramos sabido qué es mentir si la ley no hubiera dicho, pues no mientas, vaya. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Y es Pablo refiriéndose a la ley. Amén. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte.
ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa. Y miren lo que dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aleluya. Voy a repetir este versículo 18. Romanos 7, si está usted visitándonos ahorita en este momento. Estamos en Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Pablo nos hace entender que nada bueno habita en nuestra carne. No hay nada bueno, ¿ok?, en nosotros. Nada bueno habita en nuestra carne. Y sigue diciendo, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Ahora, ¿cuántas personas que usted y yo conocemos desean verdaderamente hacer lo bueno, pero no lo pueden hacer? El deseo está ahí. Desean hacer lo bueno, desean portarse bien, desean no hacerle mal a nadie. Tienen estos buenos deseos, pero no pueden hacerlo, no pueden llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque no habita en ellos el poder del Espíritu Santo. Y Pablo sigue relatando en el versículo 19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Por eso Jesús dijo que el pecado se da a luz o sale a la luz. ¿Y cómo es eso? Porque como el pecado habita en mí, ¿ok? Por cuanto el pecado habita en mí, ¿qué es lo que sucede? Tarde que temprano ese pecado va a dar luz, va a salir a la luz. Tarde que temprano ese deseo carnal que está en usted, por cuanto no tiene dominio propio, porque no tiene el poder del Espíritu Santo habitando en usted, usted va a actuar conforme a la carne. ¿Ok? Lo que la carne le pida, usted se lo va a dar por falta del poder de Dios.
Versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Una persona sin Cristo seguirá cautivado por el pecado. Y Pablo aún dice en el versículo 24, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Y termina diciendo, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. ¿Qué palabras dice Pablo, hermanos, al confesar, soy un pobre miserable? ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Este cuerpo sujeto al pecado. Simplemente porque uno es cristiano no significa que usted nunca va a batallar con el pecado. ¿Ok? No significa que usted va a vivir en una santidad a una magnitud donde usted sienta que usted no va a pecar. No hay que llegar a creer, hermanos, jamás que somos incapaces de fallarle a Dios ahora que estamos en Cristo. Amén. Hay temporadas donde la carne va a querer salirse con la suya. Hay momentos que deseos carnales van a surgir. Tentaciones que va a enfrentar usted en el camino de Dios. Y quiero que nos demos cuenta de algo, que cuando el diablo tentó a Jesús, vemos que después de los 40 días de ayuno, Jesús es tentado por el diablo y Jesús resiste la tentación 3 veces y después de ello el diablo se retiró. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de nosotros. No significa que va a huir y ya no va a regresar. No significa que va a huir y ya no va a querer tentarte. No. Habrán momentos, habrán temporadas donde el diablo va a hacer lo posible para que tú caigas en sus tentaciones. Ahora, ¿qué pasa, hermano Luis, si llego a caer en una tentación? ¿Qué pasa si llego a pecar? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos a nosotros. El decir que yo no voy a hacer cosas que no agraden a Dios en algún momento de mi caminar, yo estoy mintiendo.
porque habrá momentos, hermanos, que vamos a desobedecer en una área, o en dos, o en tres. Va a haber momentos que la carne va a querer hacer lo que la carne quiera. Mas, sin embargo, ahí es donde entra la gracia de Dios. Ahí es donde tenemos que pedirle a Dios de su poder para resistir. El dominio propio no es algo que de noche a día ya de repente tiene dominio propio. El Espíritu Santo nos va ayudando a lograr a tener dominio propio. Amén. Es un proceso que se lleva a cabo. Y vamos aprendiendo cómo dominar esta carne. Pablo mismo no se consideró un hombre miserable porque el cuerpo, o sea, todavía estamos sujetos al cuerpo. Por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? ¿Quién puede librarme de este cuerpo? ¿Cuántos de nosotros, ahora que estamos en Cristo, no queremos fallarle a Dios? Nadie amanece o se levanta en la mañana pensando: hoy voy a pecar, hoy le voy a fallar a Dios. Nadie piensa así, hermanos. Pero la carne no quiere agradar a Dios. La carne quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Y por eso nosotros seguimos luchando contra el pecado. Pablo mismo dijo en el capítulo que acabamos de leer que el pecado habita en uno. Por naturaleza estamos nosotros, dice, me voy a ir al inicio, uno está sujeto a la ley. ¿Ok? Y hace la comparación entre el matrimonio. Entonces es importante notar esto. Aleluya. Y mire, hermanos, en contextos como estos, la palabra griega para carne se dice sarx. Se refiere a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos, que a menudo presentada es en oposición al Espíritu. Amén. Eso es solo a lo que se refiere Pablo cuando habla de la carne. Él se refiere a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Entonces no crea que al bautizarse, al convertirse en un hijo de Dios, que jamás va a luchar contra el pecado. Mientras estemos en esta carne, vamos a estar luchando. Amén. Vámonos, hermanos, al capítulo 8. Nos sobra unos 20 minutos. Y creo que sí lo podemos terminar para así leer 2 capítulos. Amén. Romanos capítulo 8 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, como un ser humano, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, yo no vivo con el deseo de complacer a la carne. Eso es la diferencia. Cuando Dios me llena de su Espíritu Santo, me llena de su poder, cuando yo me convierto a Cristo, ahora yo busco la manera de agradar a Dios. Amén. Esto es la diferencia en la cual Pablo está hablando. A fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos como según la carne, sino según el Espíritu. Ya no vivo según la carne. Ya no hago lo que la carne me pide que haga, y no hago lo que Dios me pide que haga. Amén. Sigamos versículo 5. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Así usted, aleluya. ¿Cómo usted va a poder diferenciar un verdadero cristiano, hermanos? Ahí les va. Un verdadero hijo de Dios, tal y como lo describe el apóstol Pablo, vive conforme al Espíritu y fija, dice al Espíritu, fija la mente en los deseos del Espíritu. Pero una persona carnal que vive conforme a la carne fija la mente a los deseos de la carne. La diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual es que el espiritual siempre va a fijar sus deseos en qué, en complacer y obedecer a Dios. Sin embargo, el carnal va a fijar su mente en los deseos de la carne. Hermano Luis, ¿hay cristianos carnales? Sí lo hay. Hay cristianos que dicen ser cristianos y andan conforme a la carne. Andan conforme al mundo y se llaman y se dicen ser hijos de Dios. Pero su mente de ellos no está en agradar o andar en el Espíritu. Aleluya. Versículo 6, Romanos 8. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios. Así de sencillo, hermanos. Versículo 8. Pablo dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La gente, aunque lo intente, aunque quiera agradar a Dios, no lo pueden hacer si viven según la carne. Si yo no tengo a Cristo, ¿cómo yo voy a andar conforme al Espíritu? Si yo no tengo a Cristo, ¿cómo yo voy a querer agradarlo a Él? Si yo no tengo su presencia en mí. Entonces, una persona que es carnal, que complace a la carne, que vive según la carne, hermanos, le es imposible agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habita en ellos, Dios no está en ellos, sino que hacen lo que la carne les pida que hagan. Aleluya. Y siento decir esto, hermanos, no quiero, y ojalá nadie se ofenda, pero estoy aquí leyendo conforme a lo que dice la Escritura. Un cristiano, un hijo de Dios, que se la pasa viviendo estresado, se la pasa viviendo, hermanos, de una manera donde no se nota que hay paz o hay vida en esa persona. ¿Saben lo que me dice esas características de esa persona? Es que esa persona, la mente de esa persona es gobernada por la carne. Versículo 6, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Entonces, una persona que dice ser cristiano y se la pasa con ansiedad y con estrés y no viven una vida, no quiero decir tranquila, pero nunca sienten paz, batallan, hermanos, servir, etcétera, es porque esa persona tiene su mente gobernada por la carne y no por el Espíritu. Nosotros tenemos que discernir aquellos que andan conforme al Espíritu y los que andan conforme a la carne, porque lo hay. Y si no le ha tocado, le va a tocar. Hermanos que andan conforme a la carne. Nuestra tarea es ayudarlos a ellos, a levantar la fe de ellos, a ayudarlos en crecer en relación con Dios. Una persona carnal no ora, no ayuna, no lee la Biblia, apenas se congrega, no sirve a Dios. Es una persona espiritual, una persona que anda según el Espíritu, ora, ayuna, lee la Biblia, se congrega, busca a Dios, sirve a Dios, sirve a la iglesia, comparte el amor de Cristo con otros, evangeliza,
se dedica completamente a Dios, hermanos. Y hoy es un gran problema ver muchos hermanos que han dejado de andar según el Espíritu y andan según la carne. Aleluya. Sigamos, hermano, para terminar este capítulo. Hay mucho que desglosar en esta porción. Versículo 9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y fíjese, este versículo, hermano, desde que lo leí, y lo he leído muchas veces, pero me fascina lo que dice Pablo aquí. Nos habla a nosotros y nos dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice esto: si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Será que Pablo nos está diciendo que aún gente que se considera cristianos y no viven según el Espíritu, es que el Espíritu no habita en ellos, hermanos? O sea, Pablo lo dice de una manera como sarcástica. I hope I said that right, sarcastic. Dice: si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Wow. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Wow. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Eso, hermanos, déjeselo a la gente del mundo, que ellos hagan y deshagan. Pero usted, que es bautizado en el nombre de Jesucristo, viva conforme al Espíritu Santo. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo. Amén, hermanos. Nosotros no debemos andar con miedo. No deberíamos permitir que el miedo llegue a nuestra vida. Que el miedo se vuelva una atadura, hermanos. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Ya no vivimos con miedo. No caminamos con miedo. Un cristiano, y lo digo de esta manera, no debería conocer el miedo.
porque ahora Dios está en nosotros, con nosotros. Él camina como un poderoso gigante delante de nosotros. Aleluya. Seguimos, hermanos. El Espíritu mismo, versículo 16, asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Versículo 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos. Escuchen esto, hermanos. Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Hermano, qué tremendo que nosotros apenas tenemos las primicias. Es como si Dios nos dijera, tienen solamente un poquito de mi espíritu. Tienen solamente las primicias. Aleluya. Pero algo glorioso nos espera. Algo aún más poderoso nos espera a nosotros, hermanos. Si apenas tenemos las primicias del Espíritu, ¿qué será ese día? ¿Qué será ese día, hermanos? Cuando este cuerpo cambie y el Señor nos reciba a nosotros con un cuerpo nuevo. Aleluya. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Es lo que nosotros esperamos, hermanos. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Aleluya. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Reciba esta palabra, hermanos. Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. En la área en la cual usted se sienta débil, pídale ayuda a Dios. El Espíritu Santo lo tenemos para que nos ayude. Él está presente para ayudarlo en momentos débiles, en momentos donde usted siente que ya no puede más, en momentos que usted ya no tiene ganas de seguir adelante.
por causa de una debilidad. Dice, el Espíritu acude a ayudar. Qué interesante es ver que en medio de mi debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarme a mí porque Él me conoce. Él me conoce. Y Él sabe cuándo necesito más de Él. Cuándo necesito que Él intervenga. Cuándo necesito que Él me levante, Él me dé ánimo, que Él me hable. Él conoce todo de nosotros. Aleluya. Ya me lo terminamos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Sí habrá momentos en la oración, hermanos, donde usted no va a poder hablar, solamente va a gemir delante de Dios. Va a quebrantarse, va a llorar, va a sentir su cuerpo quizá en agonía. Pero no se preocupe, hermanos, porque mire lo que dice la Escritura. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Nuestros gemidos hablan más que nuestras palabras. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando usted no tenga palabras que decirle a Dios, no se preocupe. El Espíritu intercederá por usted. Amén. Aleluya. Y Dios, versículo 27, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hay mucho que tocar en ellos, hermanos. El tiempo se nos está yendo, pero termino leyendo estos versículos. Ahora bien, versículos que hemos escuchado mucho, que algunos ya conocemos, Romanos 8:28 en adelante. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Aleluya. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y termina Pablo con esto. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada?
así está escrito, por causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación. Miren cómo Pablo detalladamente describe de qué está convencido él. Ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Yo sé que más de 2 o 3 necesitaban escuchar esta palabra. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme del amor de Dios. Wow. ¿Qué nos podrá apartar, hermanos? Y yo les pregunto, ¿están ustedes convencidos que nada ni nadie los podrá apartar del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor? Al Pablo mencionar el versículo 28 donde dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y él pregunta en el versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Él está de nuestra parte. Ahora, si usted, siento compartir esto en el Espíritu, si usted quizá ha fallado y siente como si Dios ya no está a su lado o ya no está de su parte, déjeme le recuerdo lo que dice la Biblia. Justamente en Romanos 8, él empieza diciendo: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Solamente porque usted le falló en algo a Dios, no significa que Dios ya se apartó de usted. Dios es justo y Él es fiel. Ese es un atributo de Dios que nada ni nadie puede quitárselo. Él es fiel y su fidelidad es para siempre. Si Él te dijo: voy a estar contigo todos los días de tu vida, es porque Él va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Aleluya. Hermanos, hay tanto que decir, tanto que hablar en este capítulo, pero me quiero detener ahí. Amén. Y darle gracias a Dios por todo lo que hizo a través de esta transmisión.
y por los testimonios que vamos a escuchar, hermanos, porque Dios no se queda con nada. Su palabra no vuelve vacía. Yo sé que Dios hizo algo hoy, hizo algo en mi interior. Yo recibo esta palabra. Amén. Y me voy consolado con el hecho de que Él me vuelve a recordar que, y yo estoy convencido que nada me va a apartar de Él. Venga lo que venga. Amén. Venga lo que venga. Así que hay que seguir adelante, hermanos. Llévese esta palabra, Dios está conmigo. Llévese lo que dice Romanos. Está. Ya lo perdí. 31. Dios está de nuestra parte. Amén. Dios está de nuestra parte. Hermanos, que tengan un día bendecido, una semana llena de la gloria de Dios. Este sábado, por la madrugada, tendremos nuestra oración matutina. Por los que gusten acompañarnos este sábado de 3 a 4 de la mañana, estaremos orando por las familias. El día de ayer el Señor puso un sentir muy fuerte de orar por matrimonios, por familias, por hijos. Así que este sábado, si usted puede unirse con su servidor, vamos a estar intercediendo específicamente por las familias. Amén. Los invito a que se unan para que estén orando por sus familias y por las familias de donde usted se congrega. Amén. Vamos a estar cubriendo hogares con oración, hermano. Y vamos a estar intercediendo en el Espíritu. Amén. Nos vemos el sábado con la ayuda de Dios, hermano. Dios me los bendiga. Si usted gusta apoyar este ministerio, en la información de la descripción del video, usted puede, si gusta, mandar una ofrenda. Seguimos comprando equipo, amén, para mejorar algunos detalles. Y toda ofrenda, hermana, será bienvenida y agradecida. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Que el Señor sea con ustedes en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.